Hola y bienvenido de regreso a mi canal, Exilio Psiquiátrico. Este video es un video corto que estoy haciendo en respuesta a una conversación que tuvimos recientemente con amistades, donde surgió el tema de por qué la gente cree en Dios y yo no pude verbalizar una respuesta satisfactoria o medio coherente. Eh, la pregunta causó una sobrecarga de información en la cabeza y no salió nada coherente. Así que brevemente quería exponer algunas de las razones por las que, según desde una perspectiva escéptica, eh, la gente a lo largo de la historia, de todas las culturas, han profesado una creencia en un ser divino. En mi opinión, no hay una razón por la cual la gente cree en Dios. Para mí hay una multitud de razones que se pueden subdividir en tres categorías básicas: biológica, psicológica y social. Dentro de cada una de estas categorías hay múltiples razones por las que la gente cree en Dios. Vamos a echarle un vistazo a cada una de ellas. Empezando con el aspecto social, cuando nacemos en un contexto en donde ya hay establecido unas estructuras de fe, de creencia, de religión. Y en ese contexto aceptamos lo que nos enseña la familia y la sociedad como verdades absolutas. Así que lo primero que encontramos cuando nacemos es la estructura religiosa que existe en ese contexto. Y esas estructuras religiosas que atribuyen el orden social a un agente sobrenatural perpetúan el poder establecido, o sea, tienen un interés propio para permanecer en el poder, tienen un interés propio en preservar esa estructura religiosa. Pero también es cierto que desde un punto de vista evolutivo e incluso sociológico, la religión tiene ventajas. Se ha demostrado que promueve la solidaridad social, aumenta la cooperación y los enlaces afectivos entre la gente, y eso lleva a que el grupo el grupo como tal tenga posibilidades más altas de sobrevivir. Desde un punto de vista también evolutivo, enseñar que estamos bajo vigilancia de un ser invisible y todopoderoso disminuye las posibilidades de que la gente engañe o le haga daño a los demás, porque piensa que aunque nadie lo vea, hay alguien vigilándolo que lo puede castigar. El segundo aspecto es el psicológico, y una forma por la que se puede llegar a desarrollar una creencia en un poder sobrenatural es experimentando experiencias de carácter inefable. A veces sucede que la gente experimenta lo que Maslow llamaba experiencias pico, y son cosas que no se pueden verbalizar. Es un encuentro con lo eterno, con un sentido de armonía, de propósito, de significado, que es sobrecogedor y se siente con cada fibra del ser. Y una vez eso se experimenta, la persona muchas veces no tiene otra forma de explicarlo que un encuentro con una divinidad, o que esa experiencia valida la existencia de una entidad que trasciende lo físico, lo cotidiano. También, una vez el ser humano desarrolló una capacidad para el lenguaje, que se piensa que principalmente
tuvo una razón de supervivencia para surgir. Eh, y de nuevo de perpetuar y fortalecer las posibilidades del grupo de sobrevivir en competencia con otro grupo. Pero esa capacidad de lenguaje, de hablar, que tenía como propósito entender y predecir la mente y el comportamiento de la gente que componía el grupo y otro grupo que podían ser rivales, se extendió a cosas que no era su propósito originalmente. Por ejemplo, si alguien toma una acción que me perjudica o me beneficia, es natural, desde un punto de vista de supervivencia e interacción social, pensar por qué esta persona hizo esto. ¿Cuál es el sentido, el significado, el propósito de esta acción? Una vez ese rol primordial del lenguaje se transfiere a otras esferas más allá de lo social, entonces se empieza a buscar en significado de por qué estoy aquí, cuál es el sentido de la vida, qué pasa después de la muerte, cómo es posible que este proceso continuo de pensamiento que yo estoy experimentando cese y deje de existir. Y en base a la ansiedad que crean esas preguntas, también surge una necesidad, un deseo de creer en un ser superior que sea la contestación o el mecanismo mediante el cual se contesten esas preguntas. Aparte de eso, una vez se establecen los rituales o la oración, si uno pide o desea algo y hace un ritual o una oración para conseguirlo y por coincidencia sucede lo que uno quería, por un sesgo de confirmación, esas creencias se van a validar y entonces eh, se perpetúa la creencia. Aparte, practicar religión, creer en Dios, aumenta el sentido de control, que podemos controlar las cosas en nuestra vida, nos da un sentido de que no estamos solos y da un sentido de significado, aumenta el autoestima pensando que Dios ama al individuo. Y llegamos a la última categoría, que es la biológica, el último conjunto de razones por la cual la gente tiende a creer en Dios. Primero, y volviendo al aspecto de las experiencias inefables, procesos anormales o patológicos en el cerebro también pueden generar un tipo de experiencia que denominamos como religiosa. Esta generalmente envuelve el área temporolímbica. Por ejemplo, hay un caso documentado de un paciente que estaba teniendo un tipo de experiencia pico en donde veía una figura que él identificaba como Cristo por su apariencia, joven, con barba, alto, pelo largo, que al verlo le daba una intensa experiencia de significado, de llenura, de armonía, de que todo de paz, de que todo estaba bien. Y el paciente tenía un tumor en el cerebro, en el área temporolímbica, que cuando se extrajo, puso un cese a ese tipo de experiencia que él estaba reportando, el tipo de experiencia religiosa. También sucede en pacientes con epilepsia, que envuelve esa parte del cerebro, que reportan auras de aspecto religioso. Entonces, puede ser que
este tipo de experiencias también resulte de procesos que son anormales o patológicos. Y hay que entender, por otro lado, que por la mayor parte de nuestra historia como especie evolucionamos en el contexto de cazadores y recolectores, donde había un grupo social que era importante para la supervivencia del grupo, que el individuo pudiera interactuar detectando quién era responsable por qué acción, si tenía una responsabilidad de deuda o de gratitud con una persona X para que la relación se mantuviera equivalente. A veces, y la cohesión social aumentara. A veces era uno el que hacía la obra y la otra persona le estaba endeudada o viceversa. Entonces, esa capacidad cognitiva de detectar agencia para determinar a quién le tengo que estar agradecido, a quién está trabajando por el grupo, a quién hay que recompensar, puede también descarrilarse cuando algo bueno o malo pasa que no envuelve ninguna agencia humana y son simplemente hechos aleatorios de casualidad, de suerte que suceden. La persona puede pensar que tiene una deuda con alguien y si no puede detectar un agente, puede empezar alrededor de él, que fue el responsable de ese evento fortuito, benigno, puede empezar a pensar que no hay un agente, sino que el agente es invisible y poderoso para poder causar una cosa como esa. Por ejemplo, que la cosecha fuera buena ese año, que la casa fuera más fácil, que el hijo naciera bien, cualquier evento fortuito eh, positivo, benigno. Eh, Incluso si pasara algo malo y él no pudiera tampoco, algo malo fortuitamente, y él no pudiera, al no poder detectar un agente humano alrededor de él, como causal de ese agente, puede también pensar que fue un agente invisible que a lo mejor es maligno o que simplemente lo está castigando por algo que él no hizo o dejó de hacer, etc. Siguiendo con el aspecto biológico, hay un concepto que se llama intuición teleológica promiscua, y es que desde niños, y esto de nuevo es resultado de la evolución del cerebro como cazadores y recolectores, en donde tenemos que encontrar agentes causales y tratar de fomentar relaciones que sean bidireccionales, en donde no todo el beneficio sea para una persona y no todo el trabajo sea para la otra. Entonces, sucede que los niños, a través de todas las culturas, espontáneamente desarrollan la idea de un Dios, y después cualquier enseñanza religiosa que reciban en su entorno va a ser congruente con esa primera intuición de que Dios existe. ¿Por qué? Porque es natural para los niños, según su cerebro se desarrolla, que piensen en términos de una teoría de mente, en donde la gente que tiene alrededor tiene creencias y tiene deseos, que la mente funciona en base a creencias y deseos. Por ejemplo, que yo quiero, que yo no quiero, que yo pienso que mi ropa que tendí en el patio se va a mojar porque va a llover y yo deseo que no se moje, entonces eso crea el comportamiento de irla a buscar y entrarla a la casa. Entonces, al entender el comportamiento de la gente en términos de creencias y deseos, eso se extiende a la naturaleza alrededor y se empieza a pensar que
las cosas suceden por una razón, tiene que haber alguien que causó lo que sucedió y que las cosas existen por un propósito, que tienen una razón de ser, que la vida tiene un significado. Eso es consecuencia directa de la búsqueda de un agente que sea causal para todo lo que sucede en la vida del individuo, de tal forma que él sienta que tiene algún control, ya sea buscando ganarse el favor de esa persona o eliminando la amenaza. Y por último, desde el punto de vista biológico, según describe Pascal Boyer en este libro Religión Explicada, a través de toda la historia de la humanidad, los agentes sobrenaturales que se encuentran en la religión violan el conocimiento intuitivo que traemos al mundo, pero siempre mantienen como rasgo el hecho de que tienen creencias y tienen deseos. Esto lo que quiere decir es que no nacemos al mundo como una hoja en blanco, sino que traemos una serie de módulos para subsistir en la naturaleza que incluyen eh, conocimiento de física, de psicología, de biología, en términos de biología, por ejemplo, en términos de que pensamos en términos de esencia, que los seres biológicos tienen un valor en sí mismos, tienen una esencia, a diferencia de los objetos que se definen por el contexto. Y psicología, de nuevo, en términos de pensar de buscar agencia y pensar que las otras personas y nuestra propia mente funcionan en base a creencias y deseos. Entonces, los agentes sobrenaturales, diferentes versiones de Dios a través de la historia, tienden a violar lo que entendemos de la física, la psicología y la biología, pero nunca el hecho de que su mente y su comportamiento se puede explicar en base a creencias y deseos. Y esto sucede porque nuestro cerebro es más probable que recuerde violaciones ontológicas que sean contraintuitivas, pero no demasiado de grotescas que ya no hagan sentido. Entonces, tenemos, por ejemplo, alguien caminando sobre el agua o realizando milagros, pero no de una forma sin sentido, sino todavía manteniendo un propósito, manteniendo un entendimiento de por qué podemos entender por qué ese sobrenatural está haciendo eso en base a sus creencias y sus deseos, su creencia de que el hombre se puede redimir y su deseo de redimirlo, por ejemplo. Y nada, quería hacer este video cortito. Hay mucho más que decir sobre cada una de estas cosas y las explicaciones de cada uno de las variables es bastante corta y bastante incompleta, pero por lo menos para dar un vistazo a grosso modo de que no hay una sola razón por qué la gente cree en Dios. Hay tres categorías, las razones, hay múltiples razones que se pueden dividir en tres categorías, biológica, social y psicológica, y cada una de esas categorías tiene múltiples componentes. Así que déjenme saber lo que piensan en los comentarios y